Bueno, compañeros, como les había comentado hace ratito, en lo que fue el encuadre e introducción al módulo uno, que les iba a grabar el siguiente módulo y así sucesivamente vamos a ir grabando los demás módulos. En ese módulo 2 del Diplomado de Vida Saludable que corresponde a la salud mental, pues específicamente nos habla de eso, de lo que es nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestros sentimientos. Y aquí en la presentación dice: hablar de salud mental es de suma relevancia para el bienestar individual y colectivo. Esa coadyuva a la salud física, ya que permite a las personas alcanzar un completo estado de bienestar integral y busca su máximo potencial en las diferentes esferas de la vida. Lograr un desarrollo personal y social adecuado requiere la adquisición de habilidades de autocuidado que nos permitan gestionar lo que pensamos y sentimos, controlar nuestros impulsos, establecer límites personales, actuar de manera asertiva y llevar a cabo prácticas de prácticas de ocio y tiempo libre. Esto nos permite alcanzar un estado de equilibrio que podrá brindar una adecuada salud mental. Era de lo que les comentaba, que era importante darnos esos espacios, esos tiempos para disfrutar, para comprender. Ahora sí que las emociones, los sentimientos, porque emoción, sentimiento y pensamiento son tres cosas muy diferentes, pero que a veces al mezclarse puede darse una gran confusión al no entender o comprender alguno de esos tres. El objetivo, que las maestras y los maestros reconozcan la importancia del autocuidado como herramienta para favorecer su salud mental y mejorar las relaciones con las personas que lo rodean mediante la adquisición de conocimientos y técnicas que pueden poner en práctica en su vida diaria. Y pues abarca lo de 30 horas, estamos hablando que lleva de 3 a 4 sesiones este módulo y lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y si tiene el organizadores, te habla: vivimos emociones, las emociones que sentimos, reconociendo de las emociones, cómo nombrarlas y revisión de técnicas para la autorregulación emocional. Tiene dos actividades, que es colorear las emociones y regulo mis emociones. El organizador 2 dice: soy resiliente. Desarrolla y fortalecimiento de la resiliencia a partir de técnicas de autocuidado. Construyendo mi resiliencia. También vamos a abordar eso. El 3, me comunico asertivamente. Nos habla de fortalecimiento de las habilidades de comunicación asertiva, así como de la escucha atenta y empatía por medio de técnicas que las promuevan. Y aquí hay 4 actividades dentro del cuadernillo de portafolio. Están esas actividades que se están nombrando en el apartado que ven ustedes de color rojo. Dice: actuando con asertividad. ¿Cómo vamos a ser asertivos ante aquellas cosas imprevistas y situaciones que se nos presentan? Asertividad en el proceso. Escucha atentamente. No es lo mismo escuchar que estar atentos al escuchar. Establezco límites. Es el organizador 4. Establecimiento de límites psicológicos, físicos, como estrategias de autocuidado emocional. Conociendo mis límites. Vamos a ver cuáles son los límites que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Porque a veces decimos a todos sí y no sabemos decir no, y no sabemos también autocontrolarnos en algunas de las circunstancias que tenemos. Me doy mi tiempo. Identificación del tiempo libre y el ocio en la vida cotidiana como una estrategia de autocuidado emocional. Tiempo para mí. Me doy mi tiempo para entenderme, para escucharme, para analizarme, para saber qué es lo que quiero, qué es lo que siento. Opciones para mi tiempo: cómo distribuir mi tiempo, cómo, a partir del análisis de qué es lo que quiero, de lo que sueño, de lo que anhelo, cómo reprogramarme, establecerme tiempos para lograr las cosas. Actividades en la zona, escuela y aula. Promoción de la comunicación asertiva en el aula, la escuela y la zona.
Tomemos acuerdos para mejorar la comunicación y de ahí se derivan dos productos. Es un material de apoyo, qué es lo que es la comunicación asertiva, cómo se desarrolla, y el otro es el acuerdo para la comunicación asertiva. En uno es qué es, informar qué es, cómo realizarla, y en el otro ya es el acuerdo para la comunicación, de los cuales les mandaré unos ejemplos. Y aquí pues en ese apartado de vivimos nuestras emociones, dicen, hablar de las emociones es algo a lo que muchas personas aún no están habituadas, ya sea porque se les enseñó que es algo privado y porque sigue existiendo en diferentes culturas, la idea de que mostrar las emociones propias, hablar sobre estas, es algo que nos hace demostrar vulnerabilidad ante el resto de las personas o es una práctica que solo se lleva a cabo dentro de un ambiente terapéutico. Lo cierto es que identificar nuestras emociones, demostrarlas de forma adecuada y hablar sobre ellas son prácticas que contribuyen a mantener nuestra salud mental y las relaciones interpersonales y que se pueden a veces entender como buenas o malas por los estereotipos que tenemos, ¿verdad? Ya los prototipos, hablemosles así, de cómo algunas emociones las conocemos de manera buena, de manera mala, como aquí nos están explicando, ¿verdad? Dice, dependiendo de la confianza con la que las personas que lo preguntan, podemos compartir un poco más, sin embargo. En ocasiones no queremos o no podemos hablar de lo que estamos sintiendo, pues no logramos identificar exactamente qué es lo que sentimos, no sabemos cómo expresarlo, no tenemos control sobre ello o simplemente porque aprendimos a que no es correcto hablar sobre esto. Si en este momento te preguntas, ¿cómo me siento? ¿Qué se respondería en cada uno de ustedes? ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Cómo están las emociones? Nosotros estamos en proceso de vacaciones, estamos en proceso también de actualizarnos, tenemos una meta, queremos algo, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo nos sentimos? ¿Qué queremos? Dice, pero vamos paso a paso. Definamos primero qué son las emociones, de acuerdo a Humberto Maturana, 1988, menciona que se cree que lo que no nos da humanidad y nos distingue a otros animales es el ser racionales. Sin embargo, el definitivamente, exclusivamente como seres racionales, nos hace vivir una cultura que desvalorizan las emociones y no nos permite ver el entrelazamiento cotidiano entre la razón y la emoción y que contribuye a nuestra vivir humano. Bueno, en este apartado te habla de las emociones. Todo esto es un análisis de lo que sentimos, pensamos, hacemos. Dice, es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la relación, se activa a partir de de un acontecimiento que puede ser externo o interno, actual, pasado o futuro, real o imaginario. Su percepción puede ser consciente o inconsciente. En la respuesta emocional se puede identificar tres componentes: neurofisiológicos, comportamental y cognitivo, que son de la manera en cómo a veces nosotros manifestamos nuestras emociones, ¿verdad? Te habla de sistemas motivacionales con componentes fisiológicos, conductuales, experimentales y cognitivos, una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, que es percibida y en el interior y va recorriendo el cuerpo y, y durante el transcurso de su vivencia
sube a la persona y a sus componentes en una relación nueva y transformadora. Pues así son las emociones y te pone aquí, ¿verdad? Diversas situaciones sobre cómo nosotros las percibimos, las sentimos, las transmitimos, cómo una emoción nos puede hacer sentir. Y aquí te habla de que es una emoción y que es un sentimiento, es lo mismo, ¿no? Dice que las emociones, pues, son aquellas, ¿verdad? Dice, es una respuesta a cambios que se generan interna o externamente. Cuando hablamos de sentimientos, nos referimos a la toma de conciencia de la emoción. O sea, la emoción es lo que sí, lo que percibes, el cambio, la emoción. Y el sentimiento, como lo dices, algo que sientes internamente, que fue generado por ese cambio emocional que se presentó por una circunstancia, un hecho, un acontecimiento, un recordar de alguna situación. Dice, hay emociones buenas y hay malas, pues dicen que las hemos ido clasificando en positivas y negativas, pero al fin de cuentas son emociones que depende de cómo se canaliza en el momento y las circunstancias. Emociones negativas, positivas, emociones ambiguas. También nos las clasifican aquí en este módulo para conocer, interpretar y poder comprender cómo cada uno de nosotros las estaríamos viviendo o experimentando o situando. Y todo esto es base de lo que es la teoría. Y aquí nos habla emociones universales. Pues, ¿cuáles son las emociones universales? La felicidad, el miedo, la tristeza, el enojo, el asco, ¿sí? La sorpresa. Y aquí nos las ponen, miren, cuando nosotros podemos sentir felicidad, la tristeza, el miedo, el asco, el enojo y la sorpresa. La sorpresa aquí no tiene definida la acción o situación que te la dé, porque una sorpresa puede variar de algo positivo, algo negativo, algo neutral, algo fuera de lo cotidiano, de lo sutil que cada uno tenga como percepción o situación. Ya que ustedes hayan leído y encontrado lo que es felicidad, tristeza, miedo, asco, enojo y pues la sorpresa, aquí la deja el autor así en blanco, ¿verdad? Porque dice que la sorpresa puede ir en cualquiera de estas emociones. La puedes sentir a través de una felicidad, a través de una tristeza, a través del miedo, a través del asco y del enojo. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a hacer un cambio porque nos hablan de placer sensorial y sus definiciones. Todo lo que está arriba nos los mencionan aquí ya sus características, cómo se presenta, cómo lo podemos percibir, sentir y en todos los sentidos, compañeros, en lo mental, en lo físico, emocional, en el tacto. Acuérdense que tenemos nuestros cinco sentidos y de esa manera es como percibimos las emociones que son parte de los sentimientos. Todo esto son definiciones, definiciones. Y aquí no los vuelven a poner el cuadro porque a continuación, durante la próxima semana, compañeros, les quedaría estas tareas que ya inician aquí en este módulo. Dice, registro de mis emociones. Ustedes van a anotarlas aquí de acuerdo al color. Miren, tenemos la felicidad en, ¿qué se puede decir? Amarillo. La tristeza en azul, morado, el miedo, el asco en verde, el enojo en rojo y la sorpresa en rosa. Durante cada día, durante la semana, de lunes a domingo, vamos a analizarnos qué sentimos, cuál fue la primera emoción que sentimos. Quizás alegría por despertarnos un nuevo día. A mediodía, hay un asco que nos haya provocado algo. Y de repente una felicidad al culminar el día, lunes, y así sucesivamente. Todos los días registrarían tres emociones por día, las más impactantes del día para ustedes, ¿sí? Ya que las hayan registrado ahí,
Vamos a los siguientes cuadros. Ah, miren, ¿qué vamos a hacer con estas emociones? No nada más las vamos a dejar ahí, perdón, compañeros. Ya que hayamos analizado nuestras emociones durante esos días, las vamos a identificar por buenas y malas y valoren cuántas fueron buenas según ustedes y cuántas fueron malas. Acuérdense que todas son emociones. Dice aquí en la 2, actividad 2. Regulo mis emociones, ya las identifiqué, ya las tengo, ahora las voy a regular, voy a luchar por regularlas. Dice, como se menciona en el ejercicio anterior, a lo largo del día experimentaron diferentes emociones. Mm. Dice, aunque es imposible mantener el control de nuestras emociones al 100% de la situación que nos presentan, puesto que no somos robots programados. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, no porque diga, ay, ahorita estaba contenta, al rato ya está enojada. No, somos seres humanos y experimentamos. Y aquí nos habla de las técnicas fisio perdón, psicofisiológicas de autocontrol emocional son aquellas que provocan modificaciones en nuestro estado o funcionamiento biológico, induciendo a ciertos estados psíquicos de tranquilidad y relajación. En estas categorías se encuentran las técnicas bioenergéticas, que se basan en técnicas de respiración activa, la función fisiológica para elevar nuestros niveles energéticos y desarrollar la capacidad de control consciente de nuestros estados emocionales. Y aquí pues habla de sus beneficios, ¿verdad? Ayuda al control del estrés, favorece la oxigenación, el torrente sanguíneo, contribuye a la disminución de la tensión muscular, mejora la atención y la concentración, reduce la tensión sanguínea, fortalece los hábitos para la resolución de problemas, facilita el acceso a estados de relajación, ayuda a disminuir el dolor físico, mejorando la memoria. A ver, si nosotros nos ponemos derechitos para poder respirar profundamente. No es inhalar, inhalar, porque hay inhalar fuerte, no es inhalo profundo de manera suave, de tal modo de que mi cuerpo sienta esa oxigenación, estar derecho, mis pulmones bien. A veces cuando lo hacemos, ya hacía conciencia, algunos se nos llegan a marear, así que ténganse un vasito de agua para que estén hidratados cuando lleguemos a estar desarrollando estas técnicas, las cuales aquí no las están promoviendo. Aquí te habla de la respiración, todo lo que está en el cuadrito, pero ya descriptivo. Respiración diafragmática. Dice, inhala profundamente por la nariz y deja que el abdomen se llene de aire y se expanda ligeramente. Exhala lentamente, dejando salir todo el aire por la nariz. A ver, y de esta manera, la misma pancita van a ver cómo les haces diferente hacerlo por la nariz, ya como estamos acostumbrados algunos, ¿eh? Coloco una mano en el abdomen, justo debajo del ombligo, y la otra mano en la parte superior del pecho. Inhala profundamente por la nariz. Siente la frecuencia del aire cuando entra a tu cuerpo y su calor cuando sale de él. ¿Mm? Aquí están las técnicas, compañeros, de respiración, las posturas de yoga para algunos, otros para mindfulness, que yo sé que algunos de ustedes ya han tomado de estos cursos y esto nos va a servir muchísimo, ¿sí? Los beneficios, aquí te habla de cada uno de ellos, nos habla de los 5 sentidos, los cuales se ponen en marcha, nos vuelven a marcar sobre esto. Comer conscientemente también es muy importante. Escoger un alimento que te guste para practicar perfectamente uno que quepa en tu mano. Puede ser una cereza, una nuez, una pasa, un chabacano, etcétera. Llévalo a cabo lentamente en los siguientes pasos aquí.
Miren, el disfrutar algo que nos agrade plenamente nos lleva a una satisfacción. Les comentaba yo en la sesión anterior, o algo que a ti te agrade, que tú disfrutes, aunque sea pequeño, pero que lo disfrutes plenamente, será satisfactorio. Y es una manera de aprender a disfrutar, de aprender a sentir el verdadero valor del motivo del cual tenemos la necesidad del alimento, ¿verdad? Bueno, después de todas estas técnicas, porque sí hay videos también, beneficios de la meditación. Para lograr nosotros también ese proceso de resiliencia necesitamos meditar, porque pues ya saben que las emociones ahí van a estar y son detonantes y son explosivos a veces, ¿verdad? Pero como el meditar, el respirar, el alimentarte sanamente, el tomar agua, te va a dar esas pautas que requerimos nosotros para decir, hey, tranquila, a ver, ¿qué más vamos a hacer? Se nos presentó esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí todo esto es teoría, 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 y muy importante leerla. Y te habla de los procesos, la adversidad, la adaptación positiva. Dice, podemos identificar en este concepto tres elementos claves. Proceso. Indican que la resiliencia no es una cualidad individual, sino que necesita de la interacción de diferentes mecanismos psicosociales, que son de los que ya hablamos, son todas esas técnicas, compañeros, para que se pueda dar. Adversidad se puede considerar como el antecedente o desencadenante del comportamiento resiliente. ¿Qué es lo que lo desencadena? ¿Qué es lo que lo provoca? Dice, es una amenaza o riesgo al desarrollo de las personas y puede ser real o sujeta a la percibibilidad, lo que a veces percibimos según nosotros, que no es la realidad como tal. Adaptación positiva se refiere al éxito en la consecuencia del comportamiento resiliente y contrario con la intervención de una serie de variables que coadyuven en su obtención. Bueno, todo aquello que nos ayude para poder estar tranquilos, para poder pensar, respirar y avanzar contra todas aquellas situaciones que se nos presentan. Y aquí es donde se pone un ejemplo, miren, nunca me salen bien las cosas. Todo lo que hago mal, todo lo hago mal siempre. Eso es lo primero que podríamos pensar, ¿verdad? Cuando algo está mal. Y podríamos hacer lo siguiente. Algunas cosas no saldrán como yo esperaba, ya que no soy perfecta y no tengo la obligación de hacer todo bien. Aprenderé de esta situación para en una próxima saber qué no hacer, ¿sí? Tenemos la situación, pero ahora, ¿cómo la vamos a tener como alternativa en el pensamiento? Y aquí viene el tercer ejercicio, compañeros. A ver, ya se me movió. Aquí, miren. Todo me pasa a mí, siempre me pasan cosas malas. Mi alternativa, debo de pensar en todas aquellas cosas que no me han sido funcionables y que debo de mejorar y cambiar para lograr que las cosas salgan como deben de ser. Esto es terrible. Nunca podré reponerme de este problema. ¿Por qué se originó el problema? ¿Cuál es la causa que debo de modificar o mejorar para que este problema no se me vuelva a presentar posteriormente? O sea, aquí está la creencia que tenemos. ¿Y ahora cuál va a ser la alternativa de pensamiento para volverlo en algo resiliente, positivo y que
logremos esa estabilidad emocional y mental, la cual se está trabajando en este módulo. Dice, recuerda que las metas deben contemplar las siguientes características. Una vez que ya vimos lo que nuestras emociones, lo que tenemos que hacer, nos vamos a empezar a formar unas metas. Dicen que las metas deben de ser específicas, medibles, atractivas, realistas, definidas en el tiempo. Y aquí vienen ejemplos, compañeros, miren. Dice, lo que quiero lograr, certificarme en idiomas de inglés. Aquí, así está el ejemplo tal cual, ¿verdad? Dice, lo que voy a hacer, voy a practicar mis lecciones de inglés durante 1 hora cada 2 días para aprobar mi examen de certificación dentro de 2 meses. Específica, ¿por qué? Porque es específica, porque voy a practicar mis lecciones de qué son, a qué lo voy a lograr, pues mis lecciones de inglés, medible, durante 1 hora, definida en tiempo. ¿Cuánto tiempo va a ser? 2 meses. Atractiva, ¿para qué lo quiero? Para aprobar mi examen de certificación. Realista, durante 1 hora cada 2 días. No puedo decir, hay que toda la semana, ¿va? Pero hay que ser honestos, si va a ser un día, 2 días, 3 días. La cuestión es que nosotros nos pongamos una meta de algo que queramos lograr, que sea específica, medible, definida en tiempos, atractiva y realista. Y aquí en su portafolio de evidencias viene este formato, el cual vamos a llenar nosotros, como le digo, en la meta que ustedes se definan, pero ya conociendo todo este lado de nuestras emociones, que requerimos, que ya algo hemos dejado de hacer, que quisiéramos lograr, que nos apasiona, que va a ser un inyector de energía para uno mismo. En el 4, acepta que el cambio es para de tu vida, aceptar los cambios, ¿verdad? Sé que el aceptar cambiar es importante. Llevar a cabo las acciones decisivas que nos hemos planteado en esos cambios también son parte de lograr y buscar ser asertivos en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y nuestros actuares. Buscar oportunidades para descubrirnos a nosotros mismos. ¿Qué tal si por ahí hay un gran talento, una gran meta esperándolos para lograr? Dice, cultiva una visión positiva de ti mismo. Si están aquí es porque tienen un interés, porque tienen una meta, en lo profesional, en lo personal, quieren lograr algo. Pues sobre esas metas trabajemos, cultivar ese lado positivo. Sé que ahorita les comento yo, periodo de vacaciones, tenemos otras cosas, pero también vincular con nuestros sueños profesionales y explicar a nuestras familias, ¿verdad? Si nos gusta el estudio, porque nos gusta. Este curso incluso nos lleva para que nosotros estemos bien y podamos dar un sentido más ameno a todo lo que tengamos que hacer dentro del hogar y como profesionistas. Dice, desarrollar la confianza en tu capacidad para la resolución de problemas y conflictos en tus instintos ayuda a contribuir la resiliencia. Una forma de aumentar la confianza en ti es la identificación y reconocimiento de tus fortalezas personales, de que eres capaz, que has logrado, cómo te sientes. Dice, sabiduría y conocimiento, curiosidad e interés por el mundo, amor por el conocimiento, juicio y pensamiento crítico, ingenio, inteligencia social, inteligencia personal, la perspectiva, el valor y valentía, perseverancia, inteligencia, autenticidad y la honestidad, la humanidad y amor, la bondad, la generosidad, amar y dejarse amar. Va más allá de la noción de romanticismo. Se refiere a valorar las relaciones íntimas y profundas con otra persona. Quienes tienen esta fortaleza
Sienten emociones intensas y continuas por otras personas quienes tienen sentimientos recíprocos hacia ellos. A veces podemos decir, queremos mucho, amamos mucho quizás a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿verdad? Pero que en verdad sentirlo en cada parte de uno, en nuestras miradas, en nuestro actuar, en nuestro hablar, es más allá, ¿verdad? De un compromiso que tenemos con nosotros mismos y con ellos. Y no se diga uno como maestro, el querer, el respetar y el valorar nuestra profesión con amor, con humildad. Justicia. Hablamos de civismo, del deber ser, trabajo en equipo, la lealtad, imparcialidad y equidad, el liderazgo. Y también tenemos la templanza. En él va el autocontrol, la prudencia, la discreción, la cautela, la humildad y la modestia. Y en el número 6 tenemos trascendencia, disfrute de belleza y la excelencia, la gratitud, la esperanza, espiritualidad, positivismo, fe, religiosidad, el perdón y clemencia, picardía y sentido del humor, brío, pasión, entusiasmo. Las personas resilientes tienen la capacidad de identificar sus fortalezas y ponerlas en práctica frecuentemente. El saber cuáles son esas fortalezas personales nos brindan mayor confianza en nosotros mismos al momento de tomar decisiones y actuar ante la adversidad. Y pues de esta manera, compañeros, vamos nosotros a todo lo que yo ahorita sí leí que rápidamente. Vamos a marcar, dice, vamos a hacer un ejercicio. Señala en el siguiente gráfico aquellas fortalezas personales que identificas en ti. En base a los conceptos que ya leímos ahorita, vamos a identificar si los tenemos, si los poseemos. Y ya que los hayamos marcado, compañeros, vamos a identificarlos por día. Cuando los tuvimos, porque siento que yo lo tuve el lunes, ese se presentó el martes. Las fortalezas durante una semana las vamos a ir colocando y cómo se van presentando, compañeros, ¿no? Ese es otro cuadro en el portafolio de nuestras evidencias, ¿sí? Y ya, pues de aquí nos marca de un cambio, compañeros, también nos hablan mantener la esperanza, tener una visión positiva, el cuida de tu persona, debemos de cuidar de nuestra persona, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo hablamos, cómo observamos. Dice, a volar, estírate. Vienen técnicas de cómo relajarnos, en el cuidarse, cómo sentirse uno, cómo estirar su cuello, sus hombros, moverlos. Y aquí viene una postura que nos permitirá al desarrollar unos ejercicios. Espero que ya para la presencial podamos realizarlo. Ahorita les estoy grabando eso para ir avanzando un poco, ¿verdad? Dice, me comunico asertivamente, si lo logro hacer, cómo es mi asertividad, es positivamente, agresiva, asertiva. Y aquí te dicen los tonos de voz cuando es positivo, cuando es agresivo, cuando es asertivo, cómo es la comunicación que estoy teniendo, qué es la asertividad, qué no es la asertividad también. Hablar en primera persona. Yo pienso, yo opino, yo siento, a mí me gustaría, yo desearía. Aquí te ponen los ejemplos. Dice, actuando con asertividad. Entre la variedad de propuestas que existen acerca de los derechos asertivos se encuentra la presentada por Caballo 1993, citada en el 2006.
Lee con atención. Derechos de la asertividad. El derecho a mantener tu dignidad y respeto, comportándote de forma habil- habilidosa o asertiva, incluso si las personas se sienten heridas mientras no violes los derechos humanos básicos de los demás. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad, el derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirse culpable o egoísta. El derecho a experimentar y expresar tus opiniones. El ser asertivo es tener una mente abierta, como dice, ahí, con dignidad, con valor, con respeto. Y son 22 puntos de los derechos de la comunicación, de la asertividad, y te hablan aquí de sus derechos, derechos asertivos, situaciones en las que se presentan. Y nos siguen estos otros ejercicios. Bueno, aquí ya vamos llevando a la mitad de lo que es la sesión del módulo 2, y es muy amplio. Y vamos a avanzar en los cuadros. Te habla de todo lo que es el proceso de escucha, preescucha, actitudes, la postura, el saber observar. Mm. Son ejercicios de respiración, de equilibrio, posturas. Y si asimismo recalcamos que ninguna de esas actividades es más o menos importante que otra, por lo que no están enlistadas en un orden. Ustedes son los que van a elegir aquí en esa actividad cuáles son las que hacen, qué es lo que le ha ayudado a ustedes, ¿sí? Y posteriormente aquí, para tomar acuerdos para una escucha asertiva en el aula con sus compañeros, pues vamos a contestar esos indicadores y sí o no. Dice, las alumnas y los alumnos escuchan y toman en cuenta las opiniones de sus compañeros, promueven la participación del alumnado para la toma de decisiones. Eso es un análisis para ver qué es lo que vamos a tener que hacer como zona, también como directivo, la función, el rol. Y sería todo de lo que es el módulo 2.